Empezaré mi discurso hablando de la propia fecha elegida para este debate que mucho me temo no es fruto de la casualidad, sino que solo busca tapar la ineficacia, la falta de ideas y el proyecto de ciudad con el mediático, casualmente, inicio esta semana de la Romareda. Que sepa que Zaragoza es mucho más que una demolición. Pero decisiones como estas explican buena parte de lo que ha sido este primer año de su Gobierno. Un año que, por la falta y para ocultar esa falta de liderazgo, ha abusado del autoritarismo y ha demostrado que a falta de autoritas sobran potestas. Ha cultivado con esa superioridad una visión patrimonial del poder que es muy peligrosa y que atenta contra los principios básicos de la democracia. Decía Fernando de los Ríos que la verdadera revolución es la del respeto. Pues usted, señora alcaldesa, ha demostrado que desconoce el valor del respeto institucional. Pero no crea, en el fondo le entiendo. Entiendo su incomodidad a la hora de debatir, de aceptar la diversidad de opiniones, porque estos debates dejan muy clara su manera de entender la política y lo lejos que está usted de la mayoría de los ciudadanos. Por eso, pleno tras pleno, sin ningún reparo, muestra una absoluta falta de respeto hacia esos ciudadanos que dejan sus trabajos y ocupaciones para venirnos a trasladar su opinión aquí al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Y qué es lo que se encuentran? A una alcaldesa que no dudó un segundo en levantarse y abandonar del Pleno, mientras los vecinos le hablan a un sillón vacío. Señora Chueca, los socialistas siempre pensamos en la inmensa mayoría de la gente, sin tener en cuenta lo que voten, piensan o creen. Así entendemos la política, de una manera que se encuentra a años luz, señora Chueca, de la suya. Porque, ¿a qué se ha dedicado usted este año desde que llegó a la alcaldía? Pues además de su obsesión por la imagen, el marketing y el postureo, usted ha entendido Zaragoza como una ciudad de pinta y colorea, que utiliza para su mero interés personal y para tapar su falta de ideas. Solo de un simple vistazo a sus redes sociales da para una docena de parodias de lo más hilarantes. Si el 14 de febrero le vimos a Cupido proponiendo planes ridículos para San Valentín, el resto del año le hemos visto comer hamburguesas a costa de los zaragozanos, comer, cantar, bailar o incluso se ha llegado a autocomparar con Albert Einstein y Angelina Jolie, acérrima defensora de los zurdos. Y para la posteridad quedará aquel momento en el que le pillamos al vuelo a lomos del dragón Fuyu o la tan desafortunada petición a los Reyes Magos de que a los niños zaragozanos, se abre comillas, les traiga, aunque sea un libro. Pero más allá de sus excentricidades, de sus momentazos y su obsesión por la sobreexposición, alcaldesa, este año ha dejado muy claros sus intereses. Unos intereses que no son otros que beneficiar a quienes ven Zaragoza como un negocio. Porque mientras subasta la ciudad al mejor postor, desmantela la cultura, acaba con cualquier proyecto que huela a gobiernos anteriores e intenta convertir Zaragoza en un gran plató de televisión, y todo ello para ocultar los problemas de la mayoría de los zaragozanos. Porque mientras celebraba la llegada de la primavera cubriendo la Plaza del Pilar con un gran césped artificial y mientras paseaba en el tren chuchú entre las flowers, acababa con proyectos vanguardistas y referentes a nivel nacional e internacional. Y entre fiesta y fiesta y ocurrencia tras ocurrencia ha desmantelado la Escuela Municipal del Pinar, o lo está intentando con el servicio de vialidad y aguas, porque a la vez que pone alfombras rojas y regala el espacio público a las empresas privadas para hacer negocios como los triciclos, pone trabas a los artistas que quieren ganarse la vida con su trabajo o a las entidades que intentan llevar ocio y cultura a los barrios. En la práctica, usted se ha convertido en una máquina de destrucción para la cultura, la participación, el emprendimiento, los servicios sociales, la administración y la libertad de los zaragozanos. Y más allá de su frivolidad, de sus reels y de sus stories, existe un termómetro objetivo que demuestra que está usted muy alejada de las necesidades de la ciudad. Mire, el Partido Popular ha presentado durante este año 14 mociones en este salón de plenos. 5 por la ley de amnistía, una por Koldo, otra por el sector primaria, otra por el Ayuntamiento de Pamplona, otra por la libertad de prensa, otra por la del Mundial 2030 y otra de Goya. Es verdad, eso sí, una sobrevivienda, pero para agasajar y aplaudir a su jefe, el señor Azcón. Y, por supuesto, este último mes de junio no podía faltar la de la financiación autonómica.
Como todo el mundo pueden ver, y permítanme la ironía, asuntos absolutamente trascendentales para la vida de los zaragozanos, ¿verdad? Pero fíjese, todo tiene un nexo común, la división y el enfrentamiento. En este año usted ha sido incapaz de traer una sola propuesta a este salón de plenos en busca de acuerdo, solo broncas y confrontación. Mi grupo le ha ofrecido acuerdos en política energética, en política de depuración, en ordenanza de movilidad sostenible e incluso les hemos planteado pactar unos presupuestos. Pero usted, de una manera arrogante y prepotente, los ha rechazado. Llegó incluso a decir, se abren comillas, que no iba a perder el tiempo hablando con estos del PSOE. Le aseguro que me he preguntado muchas veces el porqué de esta actitud, el porqué de este desprecio, y solo me cabe una explicación. Usted no es libre para decidir las políticas de esta ciudad. Usted es rehén de los acuerdos que mantiene el señor Azcón con Vox en la comunidad autónoma. El efecto Pimpinela de Vox y PP, que bueno, esta tarde ya continuará, ¿verdad?, como se suele decir. El efecto Pimpinela veremos en qué se traduce. Están encadenados a Vox para que su jefe mantenga su sillón en el Pignatelli. Un pago a Vox con unas consecuencias nefastas para la ciudad al acabar con derechos y avances sociales alcanzados. Porque para asegurarse los votos, señora Chueca, ha recortado el presupuesto para cooperación. Ha pasado de 3,4 millones en 2018 a 860.000 euros en 2023. Y esto en un momento que tenemos dos guerras en Palestina y Ucrania. Eso sí, mientras destinamos dinero a chiringuitos o hacemos ejercicios espirituales, pero además sus acuerdos con Vox están haciendo que Zaragoza se quede atrás en la lucha contra el cambio climático. Depender de un partido instalado en el negacionismo, que llega a defender en este pleno que un ciclista contamina más que un peatón, es incompatible con ese objetivo de que tanto presume de ser una ciudad climáticamente neutra en el 2030. Un reto, este sí, el de la Agenda 2030, que no debería servir como moneda de cambio en sus negociaciones con su socio de la extrema derecha y debería ser objeto de grandes acuerdos. Pero en este tema, como en otros, como la movilidad, la depuración, la seguridad o el ruido, se pone de perfil o bien directamente huye. Son asuntos, lo sé, complejos y en muchos casos ingratos, pero son los desafíos que debemos aceptar y superar si realmente nos preocupa la vida de la gente. Precisamente hace unos días el alcalde Juan Alberto Belloc reflexionaba en un artículo y nos hablaba de cómo es la nueva clase política y nos decía que había que desconfiar en aquellos políticos que eran hábiles para hacer frente a las pequeñas cosas, a los problemas leves e incapaces de afrontar los graves. Parece, señora Chueca, que estaba pensando en usted cuando escribía ese artículo. Esa falta de liderazgo tendrá consecuencias. No solo supondrán 4 años de gestión perdidos, sino renunciar a la posibilidad de transformar la ciudad en un momento histórico como el actual. Para entender lo que digo, basta con recordar que a día de hoy gestiona el mayor presupuesto de la historia de Zaragoza. Nunca había habido tanto dinero y al mismo tiempo se arrojaba un balance tan mediocre. Pero su incapacidad no nos sorprende. En el anterior mandato usted fue responsable de la mayor huelga de autobuses de la historia, de la pérdida de 7,5 millones de euros para bonificar el transporte y de la prórroga fraudulenta del contrato del autobús. Ni entonces ni ahora, como alcaldesa, ha sido capaz de afrontar los problemas de movilidad de esta ciudad, ni ha sido capaz de aprobar una ordenanza de movilidad que fuera sostenible, ni de dar solución real al eje este-oeste de la ciudad. Porque los socialistas siempre lo hemos tenido claro y defendemos la segunda línea del tranvía, que conecte los barrios de Oliver y Las Fuentes. Lo defendemos nosotros y lo defienden la gran mayoría de los ciudadanos. Incluso, déjeme que se lo diga, alcaldesa, la propia Comisión Europea también lo considera la alternativa más eficaz, segura y accesible. A pesar de eso, usted tiene derecho a no estar de acuerdo con esos estudios técnicos, pero no tiene derecho a no hacer nada, y menos en un momento como este, donde sobra el dinero. No tiene derecho a aumentar el caos en la ciudad, no regular la llegada de movilidad personal o tener la ocurrencia de permitir
los polémicos triciclos eléctricos. No tiene derecho a permitir un espacio público cada vez más hostil y peligroso para conductores y peatones. Pero a lo que tampoco tiene derecho, señora Chueca, es a mentir. Porque usted, alcaldesa, se ha dedicado a mentir de forma constante a los zaragozanos en materia de movilidad. Engañó y mintió a todos los zaragozanos cuando les dijo que estaba trabajando en unos nuevos pliegos del bus. Pero esta no es la única mentira, señora Chueca. Al contrario, mentía cuando nos repetía hasta la saciedad que no subiría el precio del autobús. Del mismo modo, le duró muy poco su promesa de no subir los impuestos. Apenas llevaba 90 días en la alcaldía cuando aprobó una de las mayores subidas de agua y de basura de toda España. Pero si hablamos de las mentiras, si hablamos de engaños, es inevitable hablar de la Romareda. Ahora más que nunca sabemos que la historia estaba escrita, que ustedes utilizaron su posición para ir manejando a su antojo este proyecto. Construyeron durante más de 5 años un relato con el único fin de ganar unas elecciones. Nos mintieron una y otra vez y nos hicieron creer que el estadio costaría 0 euros a los zaragozanos. Incluso por segunda vez en plena campaña electoral volvieron a presentar un supuesto anteproyecto que en realidad consistía en una nueva infografía con el único objetivo de captar votos. Una vez más, jugaron con los sentimientos para engañar. La mentira duró lo que tardó usted en tomar posesión, señora Chueca. Nada más volver de vacaciones, los propietarios de Real Zaragoza comunicaron que ya no les salían los números y no podían hacerse cargo del pago del nuevo estadio. Así, de un plumazo, de un día para otro, la nueva Romareda pasó de 0 euros a 180 millones de euros que tenía que pagar el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Y casi nada, eso sin contar con el campo provisional del Parking Norte. Un campo provisional que es la enésima ocurrencia para tapar que también nos mintieron con los plazos de las obras. ¿Se acuerda cuando aseguraban que se iba a poder compaginar los partidos de fútbol con las próximas temporadas? ¿Se acuerdan, señora Chueca? Y aún tiene el cinismo de decir que vamos a construir un segundo campo para ahorrar dinero. Pero es que no se cansan de mentir de verdad. No solo nos han mentido una y otra vez jugando con los sentimientos y emociones de miles de zaragozanos, de miles de zaragocistas que queremos un campo y un equipo en primera. Han buscado enfrentar al zaragozano con todo aquel que osara cuestionar o exigir transparencia. Pero, señora Chueca, como cualquier gobernante, le tocará rendir cuentas de toda su gestión. Y le aseguro que la frustración puede ser un sentimiento tan o más poderoso que la ilusión. Como tendrá también que explicar para quién ha trabajado como alcaldesa. ¿Ha trabajado para hacer una ciudad más igualitaria o ha creado una ciudad más injusta y desigual? Señora Chueca, estos 5 últimos años nos hemos cansado de escuchar al PP de presumir de su refuerzo en políticas sociales, de que cada año Zaragoza contase con el presupuesto más social de la historia. No le negaré su habilidad para manejar el marketing, pero al igual que le ocurre con todo, la realidad y el tiempo desmontan sus mentiras. Detrás de las fastuosas cifras de su presupuesto vienen lamentables datos de ejecución. Dadas las fechas que usted ha impuesto para este debate, es imposible manejar datos correspondientes este año. Así que hablaré del año 2023, un año que su Gobierno deja de ejecutar 4,6 millones presupuestados para ayudas de urgente necesidad. ¿Qué ha ocurrido, alcaldesa? ¿Acaso han desaparecido las necesidades sociales en esta ciudad? ¿O es que también las políticas sociales están al servicio del marketing y su ciudad de fantasía? Creo sinceramente que es cuestión de prioridades, porque las cuentas también son claras. Mientras han dejado de gastar un 30% en ayudas de urgente necesidad, en 5 años han disparado el gasto corriente en más de 100 millones de euros, de los que más de 40 han ido a pagar directamente a la caja de las contratas, a las del autobús, a las de la limpieza y a las de los parques, fuera de toda legalidad. ¿Se acuerda de cuando consideraba ilegales esos pagos? ¿Se acuerda cuando ponía el grito en el cielo que esa cifra era de tan solo 30 millones de euros cuando gobernábamos en el 2014? Es difícil imaginar una gestión más desastrosa hasta que uno lee los informes de intervención de los contratos de emergencia, sobre los que mucho me temo, alcaldesa, que hablaremos en los próximos días. Pero más allá de esas cifras, señora Chueca, si algo cabe reprochar
es como han hecho más visibles y más patentes las desigualdades. Tras el postureo y el exhibicionismo, se ha creado una Zaragoza a dos velocidades, la de su Instagram y la que viven a diario la mayoría de los ciudadanos. Seguramente, alcaldesa, usted no es consciente de esa otra Zaragoza, que es verdad no le sirve de decorado para sus vídeos, porque la hemos visto presumir cómo cruzaba el puente de piedra para ir a ver un centro cívico o cómo viajaba al barrio de Las Fuentes, eso sí, en atril en mano, a vender una ridícula inversión. Ha demostrado una desconexión absoluta de los barrios, donde viven la mayor parte de los ciudadanos, al intentar cubrir expediente con un puñado de anuncios de reformas de calles, nuevos centros cívicos o alguna escuela infantil. Bienvenida que sea cualquier inversión para complementar el plan de equipamientos de la ciudad. Pero ¿de verdad, señora Chueca, cree que solo así se van a solucionar los problemas de los ciudadanos? Pues no, alcaldesa. Preocuparse por los barrios es saber que en Delicias hay problemas de seguridad, de degradación, de movilidad y que no se solucionan reformando en 8 años la avenida Navarra y Valencia, que son avenidas periféricas, sino entrando a fondo en el corazón del barrio. Me encanta que usted, además, se ría cuando le decimos esto. Del mismo modo, los problemas de Las Fuentes tampoco se van a resolver instalando en Giesa 3 platos de televisión y, desgraciadamente, tampoco se va a resolver la ocupación en el Gancho con una residencia de estudiantes de lujo de Pontoneros. Creerse los barrios es hablar con sus vecinos, es hablar con las entidades y no regalar sus solares y equipamientos públicos al mejor postor o a negocios privados. Creerse los barrios es ser consciente de que nuestros niños están en clase con temperaturas absolutamente insufribles, que más de 60.000 viviendas no tienen ascensor o la espera de este prometido plan de comercio. En definitiva, señora Chueca, esa Zaragoza de moda que dice usted que brilla y intenta vender a todo el mundo es un simple decorado que oculta los contenedores desbordados en la calle Fray Julián Garcés, los excrementos en la calle 12 de octubre o las ratas que también aparecen en los solares del casco histórico. ¿Se da cuenta de que Zaragoza y los zaragozanos necesitan que usted cambie profundamente sus prioridades? Porque hasta ahora, entre sus prioridades, tampoco estaban los zaragozanos que viven en los barrios rurales. Los barrios rurales son algo más que un lugar para acudir a sus fiestas patronales. Señora Chueca, quienes viven allí son tan zaragozanos como los vecinos del Paseo Independencia, por más que usted los abandone a su suerte y solo cuenten con el respaldo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Frente a los problemas de la inmensa mayoría, su política se ha dirigido a beneficiar a aquellos que apuestan por convertir las calles del centro en un mix de franquicias comerciales que devoran el comercio tradicional. En lugar de atender a quienes necesitan vivienda asequible, ustedes se empeñan en que Zaragoza compita para atraer más y más turismo, a una costa de expulsar a los zaragozanos del casco histórico. Usted, tras la Zaragoza de eslóganes y buen rollo, ha entregado el Parque Grande a un empresario amigo, permitiendo la invasión del espacio público para negocios privados. Menudo roto, señora Chueca. No hay nada innovador en todo esto. Ese camino ya lo han recorrido otras ciudades y todas son ya conscientes del error que cometieron. ¿Por qué usted se empeña en perseverar en esos errores? ¿Seremos entonces capaces de mantener esa segunda posición en calidad de vida que tanto nos gusta presumir? Una vez más, una alcaldesa hueca, señora Chueca. Frente a esa Zaragoza de eslóganes, quiero reivindicar la Zaragoza que queremos. Una ciudad que es mucho más y que ha de mantener su esencia para no convertirla en una Zaragoza de ficción, hostil e impracticable en la que se pueda vivir y no solo sobrevivir. Queremos una ciudad cómoda, amable, con plazas verdes, equipamientos en todos los barrios y calles transitables, en las que pasear no se convierta en una carrera de obstáculos para sortear terrazas y veladores descontrolados. Una Zaragoza sostenible que proteja a sus vecinos, que regule el ruido y les garantice el derecho al descanso y a la salud. Por eso, señora Chueca, es imprescindible ese cambio de rumbo. Debemos dejar atrás ese escenario bronco y de enfrentamiento y mirar al pasado para recuperar ese espíritu de consenso, ese gracias al cual fue posible la gran transformación del 2008 y de ese que apelamos también en pandemia en uno de los momentos más importantes para nuestra ciudad.
Creo sinceramente que los zaragozanos están hartos de la crispación, del lodazal en el que convierten ustedes cada pleno, trayendo a la ciudad las broncas nacionales. Alcaldesa, señora Chueca, hay momentos en los que la grandeza de un responsable político se mide por su generosidad, por su capacidad para relegar los intereses personales y partidistas en favor de los intereses de la ciudad. Una ciudadanía que espera acuerdos entre quienes representamos la moderación, el europeísmo y el espíritu constitucional y estatutario. Por eso le invito a construir un pacto por Zaragoza que traslade esos principios a las políticas municipales para que los zaragozanos estén por encima de cualquier disputa. Precisamente apelo a ese espíritu que nos define como tierra de pactos. Le invito a construir un pacto por Zaragoza, que deje atrás la crispación y ponga la política al servicio de los derechos de los ciudadanos. Le propongo un pacto por Zaragoza, que diseñe la Zaragoza del futuro en materia de barrios, de vivienda, de movilidad, de la utilización del espacio público, de la cultura, de la protección a la familia y a las mujeres. En primer lugar, es imprescindible alcanzar un pacto por los barrios, que los sitúe en el centro de las prioridades políticas y presupuestarias. Señora Chueca, recuperar las condiciones de vida de los barrios no es algo sencillo. Es, desde luego, más complicado que la reforma de un listado de calles o avenidas en su periferia. Necesitamos encarar con seriedad y siempre de la mano de las entidades y asociaciones los verdaderos problemas que sufren los vecinos y hacerlo de una manera transversal. Los planes que usted ha avanzado en colaboración con el Gobierno de Aragón suenan bien. Están lejos de ser suficientes, pero son un paso que valoramos. Eso sí, debemos despejar cualquier duda sobre futuros pliegos, señora Chueca. Pero es igualmente necesario poner coto a las viviendas turísticas. Ciudades como Barcelona ya están hablando de acabar con ese modelo que expulsan a sus vecinos, encarecen la vivienda y hacen competencia desleal al sector hostelero. Empeñarse en negar que tenemos este problema es absurdo, pero sobre todo es profundamente irresponsable. Señora Chueca, es el momento de un gran pacto por la movilidad. Cambiar los hábitos de la movilidad es la gran medida que podemos adoptar en favor de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y de acuerdo con la Agenda 2030. Por ello, la ecuación es sencilla y está ya comprobada y demostrada. Cuando existe un transporte público rápido, eficaz y asequible, el vehículo privado se queda en casa y así ocurrió con la línea 1 del tranvía. Le propongo también un pacto por la convivencia, que apueste por el descanso y el disfrute del espacio público. Hace 3 años, el Justicia le marcó el camino, apostando por una regulación que se tome en serio el problema del ruido, que ordene terrazas y veladores de forma sensata y que marque normas de convivencia adecuadas. Es hora de dejar de hacer oídos sordos, ya perdonarán la paradoja, ante el problema del ruido. Una alcaldesa no puede desatenderse de problemas que, aun no siendo de su competencia, afectan a sus vecinos. Por ello, le confieso que, en lugar de vanagloriarse de sus relaciones con el señor Azcón, me gustaría verle reclamar en el Gobierno de Aragón que se ocupe, por ejemplo, de que este verano tengamos un pediatra en el centro de salud del Arrabal, o que la salud mental sea un derecho y una garantía para todos, o que, evidentemente, haya los ratios de profesorado, por ejemplo, en el Instituto Pablo Serrano. En otras palabras, que usted, como alcaldesa, exija al señor Azcón una educación y una sanidad pública y de calidad. Vayamos de la mano, alcaldesa. Señora Chueca, estos son, a nuestro juicio, algunos desafíos que tenemos por delante. Le ofrecemos la posibilidad de alcanzar acuerdos, pensando únicamente en beneficio de la mayoría y siempre delante sus derechos. Este primer año hemos malgastado mucho tiempo en debates estériles. Termino ya. Zaragoza es una gran ciudad con un futuro asombroso, si somos capaces de tener ambición y generosidad por forjar acuerdos. La mayor fortaleza que tiene la democracia es el consenso. Por eso le entrego este pacto. Este pacto es el fruto del trabajo de 10 concejales, del conjunto de los trabajadores del Grupo Municipal Socialista y de las aportaciones de las entidades. Ahora solo depende de usted, señora Chueca.